Vamos entonces a continuar. Nos habíamos quedado entonces, estábamos, si os acordáis, viendo todas las tareas de preparación de datos. Ya habíamos dicho, ¿no? Todo, bueno, pues todo lo que supone hacer preparación de datos. Entonces, en esa preparación habíamos estado viendo y habíamos estado poniendo mucho énfasis en toda la parte que supone, si os acordáis, toda la parte que son los outliers y sobre todo los nulos. Ante los nulos, más que el tratamiento de los nulos, recordar que algo importante que tenemos que analizar es cuál es el significado de los nulos. O sea, antes de decidir cómo los voy a tratar, lo que yo tengo que tener claro es que es un valor nulo y que ese valor nulo, ¿vale?, es aplicable. O sea, no vaya a ser que es que, pues como decíamos, ¿no?, recordar el embarazo o cuando me han preguntado fuma y la siguiente pregunta es el número de cigarrillos. O sea, que lo que yo tengo que saber es que efectivamente yo pueda reemplazar por un valor o tenga que reemplazar, dependiendo del significado del nulo, por un valor o por otro, ¿de acuerdo? Bien, pues estábamos viendo eso cuando que, bueno, pues viendo las operaciones, pues vimos que había veces que también lo que íbamos a tener que hacer era normalizar los registros. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer operaciones, por ejemplo, de cálculos de distancias, y en algunos algoritmos nos va a implicar cálculo de distancias, pues entonces lo que vamos a tener que hacer es que si los atributos están en distintas escalas, claro, pues el atributo que está en la escala más alta, pues es el que siempre marca la distancia entre los elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos a tener que muchas veces normalizar o escalar esas variables. Esa normalización ya viene en los métodos, o sea, ya lo vais a tener en Python o en R o en las librerías que vayáis a utilizar, pues vamos a tener, ¿no?, que podríamos tener, bueno, pues una normalización por el mínimo, una normalización entre 0 y 1 o una normalización, ¿no?, pues como esta que tenemos aquí, que es la normalización z-score, ¿vale? O sea, de esto no quiero tampoco ni que os sepáis las fórmulas. Lo que sí tenemos que saber es que lo que estamos haciendo es que pasamos de atributos que están en distintas escalas a atributos que están todos en la misma escala, ¿vale? Eso es lo que pretendemos con la normalización. Bien, otra de las operaciones que vamos a poder tener que realizar o que vamos a necesitar realizar cuando estemos haciendo el preprocesamiento de los datos es la reducción. Y en la reducción podría ser que tengamos que reducir columnas o que tengamos que, me dice Alejandro ahora mismo que ya está subido los vídeos, ¿vale? O sea, simplemente porque os decía al comienzo de la clase que no estaba el vídeo subido, ya está subido el de la clase del día anterior, ¿vale? Todo fusionado. Vale, perdonad. Bueno, pues entonces, como os digo, en la reducción podría ser que yo tenga que reducir columnas o que yo tenga que reducir filas, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente filas no vamos a reducir porque eso sobre todo, bueno, pues es cuando necesitamos, ¿no?, tenemos problemas de cómputo y entonces, bueno, pues de alguna forma quitamos algunas filas porque es necesario, bueno, pues por eso, porque no podemos computar con todas las filas que tenemos. Pero normalmente eso no es algo que vamos a hacer, sino que normalmente lo que vamos a hacer, nuestro problema viene que tenemos, os acordáis cuando hablábamos del Curse of Dimensionality, que tenemos demasiadas features, que tenemos demasiados atributos para el número de tuplas, de objetos que estamos analizando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer normalmente en la reducción de los datos. ¿Por qué reducimos? Pues reducimos, ya os digo, porque sea por reducir la complejidad, porque computacionalmente no se puede, ¿vale? O porque realmente tenemos demasiados atributos y entonces queremos quedarnos con el conjunto más significativo de ellos, ¿vale? Tenemos distintas estrategias para poder hacer esa agregación, o sea, esa reducción, ¿vale? Pero las más importantes que vamos a analizar, y tampoco quiero entrar hoy mucho en detalle en esto porque esto es algo que lo vais a ver, ¿vale?, luego sobre la práctica o cuando estemos con Python, entonces, pero simplemente que veáis por qué se tiene que realizar. Entonces, bueno, pues una técnica que vamos a utilizar mucho es la técnica de PCA, ¿vale? Es que no sé si la tenemos, pero bueno, es que quiero pasar, o sea, que no quiero entrar, nos vamos a quedar aquí porque no quiero entrar hoy más en detalle en esto, nos vamos a quedar sobre esta transparencia, porque a ver, como os digo, una de las técnicas es el PCA, que es el Principal Component Analysis, que lo que hace es un homomorfismo y cambia del espacio de dimensiones en donde están definidos los datos a otro espacio de dimensiones más pequeño, manteniendo la variabilidad del conjunto de datos. O sea, lo que tratamos es de que la variabilidad que había en el conjunto de datos original se mantenga con las dimensiones que sean necesarias. Claro, si yo tengo 100 dimensiones y cuando hago el PCA necesito 100 dimensiones para mantener la variabilidad, pues entonces no he conseguido nada. O sea, lo bueno es cuando
aplico PCA, imaginar que con 10 dimensiones explico el 90% de la variabilidad de mi conjunto de datos. Entonces está claro que he pasado de un espacio de 100 a un espacio mucho más reducido en el que pierdo muy poquito, porque estoy perdiendo un 10% nada más. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, PCA es una de las estrategias que vamos a utilizar. Lo que pasa que el PCA, como sabéis, una vez que yo transformo, las variables que estamos utilizando no son las variables originales, con lo cual pues yo tenía el género, yo tenía el peso, yo tenía la estatura y ahora de repente tengo la componente 1, la componente 2 y la componente 3 que para mí han perdido toda la semántica, ¿vale? Entonces, claro, luego para poder entender los resultados, pues necesito hacer la conversión y bueno, pues se complica un poco el proceso. Pero como os digo, PCA es algo que vamos a hacer y que vamos a aplicar muchas veces, ¿vale? La otra estrategia de reducción que vamos a tener es la estrategia que se llama de Feature Selection. Entonces, estas son estrategias que se aplican en las cuales incluso haciendo un wrapping, ¿vale? O sea, como embebiendo dentro el algoritmo que vayamos a utilizar de minería o de clasificación, de predicción el que vayamos a tener, pues lo que hacemos es que podemos partir de todo el conjunto de atributos, ir quitando uno a uno e ir viendo cuánto implica de pérdida al quitar ese atributo y quedarnos con el conjunto de atributos que realmente explican igual de bien, o bueno, siempre se pierde un poquito, pero bueno, que con un conjunto más reducido y así saco unos resultados de clasificación de mejor calidad, ¿vale? La otra opción es empezar con un atributo, ir creciendo hasta que yo veo que ya no estoy ganando nada en predicción y sin embargo sí estoy poniendo más complejidad por todo lo que yo tengo de subir de dimensiones, ¿vale? Entonces, bueno, esas son estrategias, como os digo, que ya iremos viendo cuando veamos, ¿vale? Pues ya sea en modelado cuando estemos aplicando las técnicas o como preprocesado de la modelización para ver si es que tenemos que reducir nuestra dimensionalidad, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto, de alguna forma es lo más importante, veis que ese fichero ya lo sé yo, que tiene muchísimas más diapositivas, pero era lo más fundamental que de momento quiero que veamos, porque como os digo, el resto lo vamos a ver y lo vamos a ver cuando estemos programando. Entonces, no quiero tampoco entrar así en un análisis teórico, cuando que lo importante es que luego lo sepamos hacer, ¿no? Pues realmente programándolo. Y si no, pues es muy aburrido verlo simplemente pues sin programar y sin verlo, pues, sin un ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a pasar una parte, ¿vale? Porque tenemos que ir avanzando para entrar ya, pues eso, como la semana pasada, que aquel día que estuvimos haciendo ya cosas en Python y yo quiero que cuanto antes estemos haciéndolo todo en práctica. Y entonces hoy vamos a ver, vamos a dejar estas transparencias y vamos a empezar, ¿vale? Pues vamos a empezar con la metodología que vamos a utilizar, que es la metodología CRISDM, ¿vale? Esto está en un fichero que yo os lo voy a hacer llegar también, este fichero que estáis viendo aquí, que creo que no podéis ver en Moodle, ¿vale? Se llama, bueno, no lo sé, igual lo tenéis abierto ya, es que ahora no me acuerdo si os lo he abierto o no lo tenéis abierto, ¿vale? Bueno, Big Data de Process, yo os voy a poner este fichero, o sea que luego lo compruebo yo en Moodle, y si no lo tenemos, no os preocupéis que yo lo subo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a analizar es que ya hemos visto, o sea, desde el comienzo hemos estado analizando que el proyecto, o sea, que un proyecto de ciencia de datos tiene distintas fases. Hemos estado viendo cuáles son esas fases, de alguna forma, pues de una forma más o menos naif, lo hemos estado analizando, pero hay una metodología, bueno, le llamamos metodología, aunque en realidad no es una metodología en puro rigor, ¿vale? Que en realidad, ¿vale? Pues lo que hace es establecer cuáles son las fases del proceso, ¿vale? Y en esas fases del proceso define las tareas que hay que hacer. No es una metodología propiamente dicha, porque como vamos a ver, no tiene los artefactos, o sea, no nos da los instrumentos para poder desarrollar cada una de esas fases. Eso es algo que vamos a tener que hacer nosotros y que vamos a aprenderlo a hacer un poquito, ¿vale? Pues a lo largo de estas clases. Entonces, fijaros, lo que ocurrió y esta metodología que tenemos aquí, que se llama CRISDM, que es la metodología que se está utilizando de facto en todas las empresas. Y digo de facto, bueno, pues a ver, porque es un estándar de facto, aunque bueno, muchas empresas pues no le llaman CRISDM y tienen estas fases, su metodología sigue en este ciclo, aunque no le digan CRISDM porque lo han personalizado para la empresa y de alguna forma pues siguen estos pasos, como os digo, sin a lo mejor tenerlo como claramente que están siguiendo esto. Pero ya os digo que es la que se sigue. Bueno, pues en la gran mayoría de todas las compañías se sigue esta metodología. Esta metodología no es una metodología que nace de la academia, sino que esto es una metodología que surge, ¿vale?, de la empresa. De hecho, surge de Daimler Chrysler, ¿vale?
O sea, lo que ocurre allá por los 90, que ya llevábamos, fijaros, desde los 80 se llevaba hablando de data mining, se llevaba hablando del descubrimiento de conocimiento en bases de datos, de los data warehouses, o sea, que ya teníamos un tiempo en el que veníamos hablando de todo esto, ¿vale? Bueno, pues en los 90, desde Daimler Chrysler, pues deciden hacer como un consorcio de empresas y se reúnen, ¿vale? Empresas y universidades, pero ya os digo, todo llevado de la mano de Daimler Chrysler, porque dice, bueno, estamos desarrollando proyectos en los que aplicamos en nuestras empresas técnicas de minería de datos para extraer conocimiento de los datos, estamos construyendo esas bases de datos operacionales y no tenemos una metodología para desarrollar los proyectos en la empresa. Entonces lo estamos haciendo de una manera muy naif, muy, como yo digo, ¿no? Como el informático de Parque Jurásico, que se va él y pues adiós todo, ¿no? Entonces, pues aquí pasaba lo mismo, que de alguna forma, y de hecho pasa en muchas empresas, que el científico de datos decide irse y puede llamar y decir súbame el sueldo, porque realmente como no estamos siguiendo una metodología, no tenemos establecidas unas guías, no tenemos una documentación, pues todo el conocimiento está en esa persona. Entonces, claro, eso es un error como empresa que estemos desarrollando proyectos de esa manera. Vale, entonces, pues Daimler Chrysler dice, esto no puede seguir así y necesitamos una metodología. Y terminan desarrollando lo que se llama, ¿vale? Que sale, pues eso, en 1991-92, ¿vale? Sale lo que se llama la metodología CRISDM, ¿vale? Sale entonces un boceto de aquello no se ha vuelto a trabajar, pero como os digo, surgió aquello y es lo que utiliza todo el mundo. Entonces, en aquel momento, cuando se habla de la metodología, pues se definen 6 fases y esas 6 fases son las que estamos viendo aquí, que son la fase de Business Understanding, la fase de Data Understanding, la fase de Data Preparation, la fase de Modeling, que es donde se aplican las técnicas de inteligencia artificial, la evaluación y la implantación, ¿vale? O sea, esas son las fases que se definen en esa metodología. Fijaros que aunque aquí hay flechas que dicen que podemos ir para adelante y para detrás, no marca un ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida del proyecto, cuando lo tengamos que hacer de manera, no como ingenieros, definir ese diagrama de tiempos de cómo van a ir las tareas en el proyecto, lo vamos a ver porque vamos a hacer uno, no os preocupéis que vamos a trabajar en ello, ¿vale? Pues entonces lo tendremos que establecer nosotros dependiendo de las tareas que tengamos, dependiendo de las cosas que vayamos a tener. Pero en realidad no sabemos, pues como en ingeniería de software, por ejemplo, ¿no? Que definimos distintos ciclos de vida, distintas maneras, ¿no? Pues el ciclo de vida de prototipado, el de cascada, bueno, pues todos los ciclos de vida que tenemos, ¿no? Y esas metodologías que hay, ahora las metodologías de DevOps, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no hay en data Science de alguna forma, pues ¿qué pasa? Que es algo muy joven, no está maduro suficiente y entonces no tenemos unas metodologías tan afianzadas de alguna forma. Entonces tenemos que tratar de alguna forma de que cuando estemos desarrollando proyectos no lo hagamos de manera naif, no sea una cuestión de que yo como sé Python me pongo a intentar a ver qué saco de los datos y ya, porque ¿qué ocurre? Que si no, pues voy a tener que repetir muchas veces el mismo código, repito errores, que cuando se lo tengo que pasar a alguien no hay una manera de reutilizar el código. Bueno, pues tenemos todos los problemas, ¿no? De realmente de cuando estamos en niveles de madurez muy bajos en desarrollo de proyectos. Entonces, para intentar subir ese nivel de desarrollo, que es lo que queremos ser científicos de datos, pero no queremos ser programadores de Python. O sea, yo lo que quiero ser es ser capaz de llevar un proyecto de data science. O sea, vale que queréis ser, o sea, tenéis que saber hacer la parte de Python, pero lo que tenemos que saber también es saber eso, cómo se entronca en todo el proceso y saber qué parte es de preparación de datos, qué parte es de exploración, qué parte es de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y saber qué personas pongo en cada parte del equipo, ser capaces de decir este proyecto vale 20.000 euros o vale 75.000 o vale 1.000.000 de euros, saber decir y voy a tardar en realizarlo 5 meses, 2 meses o un mes y saber decir necesito tantas personas con estas skills, ¿vale? O sea, eso lo tenéis que saber hacer porque vais a ser ingenieros, o sea, no sois el programador, ¿vale? De los cursos, de cualquier curso que se haya hecho por ahí, o sea, sois, ¿vale? Un ingeniero. Entonces, como os digo, esta es la metodología a la cual vamos a llegar, ¿vale? Y entonces, en esta metodología que definimos las 6 fases, si os descargáis, o sea, poniendo, que os lo puedo dar también, pero si ponéis chrisdm.pdf en Google, directamente os descargáis todo el folleto, todo lo que fue, ¿vale? Pues en lo que se escribió de la metodología CRISDM, ¿vale? Y lo que ahí había, que empezamos con estas fases y estas tareas. Entonces, fijaros, lo que quiero que veáis
que no es una cuestión de que nos estudiemos, porque no nos vamos a estudiar, y vamos a empezar hoy con la primera fase, que ya es suficientemente importante, y vamos a ver qué hacemos en esa primera fase, que es la de Business Understanding. Recordar que yo os decía el primer día que no generamos o no empezamos un proyecto de Data Science ni porque está de moda ni porque tenemos datos. Empezamos un proyecto de Data Science porque tenemos un problema que creemos que podemos solucionar guiado por los datos, ¿vale? Entonces, ayudándome de los datos, creo que puedo solucionar un problema. Entonces, por eso vamos a empezar ese proyecto de Data Science haciendo Business Understanding, o sea, entendiendo cuál es el problema de negocio, estableciendo cuáles son los objetivos de negocio, haciendo una evaluación de la situación, ¿vale? Eso lo voy a traducir en unos objetivos técnicos que van a ser los que yo voy a ser capaz de solucionar como técnico que soy. En concreto van a ser unos objetivos que aquí decimos de data mining, ¿vale? O sea, son los objetivos en los que aplicamos luego las técnicas de inteligencia artificial para extraer el conocimiento. Y finalmente en esa fase voy a producir un plan de proyecto. Lo que quiero que veáis es que esta fase de Business Understanding se hace antes de comenzar un proyecto, ¿vale? O sea, imaginar, pues bueno, pues yo soy una consultora y entonces he ido a hablar con un gerente del hospital porque necesito abrir negocio, con un gerente de un hospital, con un director de un banco, he ido a hablar con un rector de una universidad, lo que sea, porque bueno, pues quiero abrir, o sea, quiero hacerles un proyecto a ellos, porque pienso que pueden innovar a través de los datos en ese hospital, en esa universidad, en ese banco, ¿vale? Y entonces, bueno, primero tengo que determinar un problema de negocio que es interesante en esa compañía a la que voy a visitar y yo les planteo un plan de proyecto. Y en ese plan de proyecto le tengo que decir, este plan, o sea, hacer el desarrollo te va a costar tanto, pero date cuenta que vas a ganar tanto. Puede ser que yo vaya a la empresa porque yo voy de motu propio, o puede ser que la empresa me llame porque tiene un problema y dice, mira, es que bueno, con el COVID necesito analizar los datos, necesito bajar la ocupación de mis camas, necesito tener un modelo que prediga cuál va a ser el modelo de cómo se van a ir llenando las camas o cómo se va a llenar, cuándo se va a colapsar la UCI, ¿vale? Entonces me gustaría saber si realmente como empresa de Data Science que sois, me podéis hacer un plan de proyecto, que yo tenga algo que para la cuarta ola yo sea capaz de gestionar mis camas mejor, sea capaz de bajar la ocupación de las camas tanto o que pueda mejorar la calidad de atención, lo que quiera que sea, ¿vale? Entonces, ahora nosotros, ante ese problema, tengo que ver si realmente yo soy capaz, con Data Science y con los datos que ese hospital produce, de realmente ese problema, atenderlo o no. Habrá problemas que yo diré, pues mira, esto sí lo puedo hacer, y habrá problemas que diré, mira, esto ni por muchos datos, pues esto, mientras no tenga vacuna, esto no se va a solucionar, ¿no? En ese caso. Pero bueno, como cualquier otra cosa, habrá cosas que sí podemos y cosas que no vamos a poder como ingenieros poder solucionar. Eso, como os digo, lo hacemos en esa fase primera y daros cuenta que esa fase primera es sin cobrar. O sea, daros cuenta que tú no cobras. A ver, dependiendo, hay veces que tú puedes hacerle por un plan de proyecto, podrías llegar a cobrar, pero muchas veces el plan de proyecto se hace, es la oferta que tú haces y entonces la cuestión es si te la aceptan, pues entonces tú recuperas las horas que has hecho porque luego en el proyecto pues se supone que recuperas, pero muchas veces, como os digo, la gran mayoría de las veces el plan de proyecto no se cobra. ¿Vale? O sea, porque simplemente al revés, o sea, me han dicho tú puedes solucionármelo, entonces me piden a mí una oferta, piden otra oferta a otro y piden otra oferta a otro. Es como cuando vosotros vais, queréis compraros un coche al concesionario y os dan, bueno, pues os explican y os dicen un modelo de coche, o bueno, queréis hacer reforma en vuestra casa, ¿vale? Y entonces os dan pedís distintos presupuestos. Entonces, normalmente no os cobran por esos presupuestos. Hay estudios que cobran por los presupuestos, pero normalmente no cobran por el presupuesto, ¿vale? O sea, que eso es algo que, bueno, pues dependiendo de cómo sea la empresa, etcétera, etcétera, pues van a cobrar o no van a cobrar ese presupuesto. Pero ya os digo que normalmente eso no se va a cobrar y el plan de proyecto que producís es luego el plan de proyecto que se va a generar y que os sirve como guías para todo el desarrollo. Entonces, en ese plan de proyecto van a ir todas estas fases que tenéis a continuación, ¿vale? Pues que tenéis que empezar pues haciendo el data harvesting, ¿no? O sea, empezando haciendo la colección de los datos. Una vez que yo tengo los datos, tengo que comprender esos datos, voy a hacer la descripción como veíamos, o sea, esto que hemos estado viendo en la clase del otro día.
voy a explorar los datos y voy a terminar con un informe de calidad de los datos. Una vez que tenga eso, voy a hacer la preparación de los datos, pues dependiendo de la calidad, seleccionaré los que necesito, hago las políticas para limpiarlos, dígase los outliers, dígase los nulos, dígase las variables no, o sea, correladas, etcétera, etcétera. Con todo eso lo integraré, ¿vale? Daré formato y tendré tablas, las cuales pueden ser la entrada para los algoritmos de inteligencia artificial, que es lo que aplico en la fase de modeling. Entonces, en la fase de modeling, pues yo ya aplicaré distintas técnicas con distintos settings de parámetros, ¿vale? Y con todo eso generaré conjuntos de entrenamiento y prueba para poder validar los modelos y generar modelos que yo vea que realmente desde el punto de vista técnico son modelos que son aceptables. Con esos modelos, y una vez evaluados, los evaluaré desde el punto de vista de negocio y veré si realmente llego a la meta que yo me había establecido con los modelos que tengo. Y si eso es así, pues entonces se hará un plan para la implantación. Que la implantación puede ser el desarrollo de una herramienta, porque puede ser un dashboard, puede ser una herramienta de ayuda a, yo que sé, en un call center, pueden ser múltiples cosas. O sea que la implantación, pues habrá que hacer luego un plan para la implantación y comprobar cómo se implantarían unos determinados resultados, ¿vale? Entonces vamos a empezar paso a paso. Hasta aquí está todo claro, que tengo claramente la primera fase, que es la que termina con el plan de proyecto, y que una cosa es hacer el plan de proyecto y otra cosa es desarrollar el plan. Pero yo como ingeniero tengo que ser capaz de desarrollar ese plan de proyecto, tengo que ser capaz de escribir, ¿vale? O sea, tengo que ser capaz de desarrollar ese documento. En ese documento tienen que ir los objetivos claramente determinados, tiene que ir un presupuesto, tiene que ir un Gantt chart en el cual yo vea cómo van a ser las fases y demás. ¿Habéis hecho alguna vez un plan de proyecto? El silencio es no, es... Vale, o sea que no habéis hecho nunca gestión de proyectos, no habéis tenido ninguna asignación. Ah, o sea, la estáis dando ahora. Vale, vale, bueno, pues muy bien, porque así lo vais a tener, pues mirar qué bien que lo vamos haciendo en paralelo, ¿de acuerdo? Pero bien, nosotros vamos a empezar antes de enganchar, pero quiero que veáis que enganchar, o sea, lo estáis haciendo en ingeniería de software, entiendo, o sea, vais a estar haciendo un plan de proyecto para ingeniería de software, las fases que tiene de desarrollo un proyecto software, esto que yo tengo aquí, Data Understanding, Data Preparation, pues vosotros vais a tener el análisis de requisitos, vais a tener el diseño, vais a tener la implementación, ¿vale? O sea, son fases distintas porque claramente, claro, pues las fases que tenemos en el desarrollo, es como si en lugar del desarrollo de un proyecto software o de un proyecto de data science, son las fases de construcción de una casa, son distintas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que cambia son las fases técnicas. Ahora, el ganchar es la herramienta que utilizamos para poner las fases, pues eso a mí me da igual, lo que cambiarán son las fases, ¿de acuerdo? El ganchar no deja de ser la herramienta que utilizaremos para dibujar esas fases de mi proyecto. Pero lo que quiero que veáis que esto es, o sea, igual que tenéis metodología de desarrollo software en el cual teníais las fases de desarrollo, pues esta es la metodología de desarrollo en un proyecto de Data Science, en lo que las fases técnicas o las tareas técnicas que tenemos, ¿vale? Pues en lugar de ser análisis de requisitos, en lugar de ser diseño, en lugar de ser implementación, lo que tenemos es Data Understanding, Data Preparation, Modeling y Evaluación y Deployment, ¿vale? O sea, que eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, pues así entonces, si eso lo tenemos claro, pues entonces vamos a ir poquito a poco porque, como os digo, lo primero que tenemos que aprender es hacer ese plan de proyecto. Y eso es un plan de... Y quiero que aprendamos a hacer un plan de proyecto para un proyecto de Data Science. Que ya os digo, los apartados que tiene el plan de proyecto son los mismos. De hecho, yo he sacado una plantilla que vamos a ver hoy, que es una plantilla que os he sacado del PMI. El PMI es el Project Management Institute, ¿vale? Que es para gestión de cualquier proyecto. Entonces, eso es una template que yo la he adaptado para nuestro problema, pero que la mayoría de las cosas son comunes independientemente de qué proyecto será. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber escribirla para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a continuar y vamos a ver entonces todas estas fases. Como os digo, esa primera fase, que es la fase de Business Understanding, ¿vale? Pues tenemos fundamentalmente lo que vamos a hacer es una cosa muy importante, que es establecer el objetivo. Esto es algo que, fijaros, pues tenemos asignaturas en las que básicamente pasamos toda la asignatura nada más que para establecer, o sea, ser capaces de hacer ese plan de proyecto, y es una de las cosas que más os cuesta. O sea, a ver, somos perfectos programadores
que no somos capaces luego de saber para qué sirve nuestro software. Bueno, nuestro software, o somos perfectos programadores de un modelo, ¿vale?, de data mining, que luego no sabemos para qué sirve el modelo. Entonces, no podemos ser eso si queréis ser ingenieros. O sea, si queréis ser ingenieros, tenéis que saber para qué sirve ese software. O sea, es como cuando vais a comprar un coche, nadie os dice cómo están construidas las puertas, de qué aleación, ni cómo está el motor, ni qué... O sea, os dicen aspectos muy, muy, muy generales. O sea, yo voy a comprarme un coche y no sé de mecánica, y yo me puedo comprar un coche y pregunto por cosas del coche a nivel general. Yo digo cuánto va a gastar, yo digo si puede ir por terreno de piedras o no, yo pregunto cosas, ¿no? O sea, que como usuaria me sirven. Y a mí son capaces de contestarme con esas respuestas. No me responden a nivel de mecánica, de ingeniería mecánica. Pues de la misma manera, cuando yo vaya a vender un proyecto de Data Science, tengo que ser capaz de responder teniendo en cuenta cuál es ese objetivo de negocio que tiene ese señor. O sea, ese problema que tiene ese director del banco, el problema que tiene ese director de ese hospital, o el problema que tiene ese médico o ese profesor o ese quien quiera que sea a quien yo le voy a hacer el proyecto. Con lo cual no es una cuestión de hablar de accuracies, no es una cuestión de hablar de no sé qué librería, de las pandas, del PyTorch o de... No, o sea, no vamos a hablar de eso, obviamente lo sabemos usar, pero la cuestión es que yo tengo que ser capaz de llegar al cliente. O sea, yo tengo que de alguna forma, mi cliente no habla de data mining, yo tengo que hablar de negocio, yo soy experta en data mining, pero tengo que ser capaz de encontrarme con él y ser capaz de traducir su problema de negocio, ¿vale?, en un problema, en traducirlo a lo que yo sé. Eso es como cuando voy a hablar con un arquitecto porque quiero construirme una casa, yo no tengo que saber de arquitectura, yo le digo cómo quiero la casa, quién va a vivir, cómo quiero las estancias, si quiero luz, dónde quiero luz, si la quiero por la mañana, por la tarde, por la noche, por el verano, por el invierno, y él me hace un diseño de una casa que se adapta a mis cosas sin que yo sepa arquitectura. Pues aquí alguien viene con un problema, ¿vale? Su problema de negocio no es construir una casa, sino que su problema de negocio es que tiene que hacer una innovación guiada por los datos, y yo tengo que saber traducir su problema a mi problema de data mining, que lo que yo sé hacer, en lugar de hacer planos de arquitectura, pues yo sé hacer ejecutar, ¿vale?, problemas de clasificación, problemas de asociación o problemas de clustering, ¿vale? Entonces, muy importante, porque os cuesta, como os digo, mucho problema, os cuesta muchísimo, muchísimo el ser capaces de traducir business objective o determinar cuál es el business objective y traducirlo a data mining objective. Eso es una de las cosas que más problema tenéis y que tenéis que vencer, porque si no os quedéis en ser programadores. O sea, porque si no sois capaces de pasar de yo sé hablar de NumPy, yo sé hablar de PyTorch, yo sé hablar, pero no subo de ahí, pues entonces nunca vais a poder hablar con el otro lado, ¿de acuerdo? O sea, recordar que un ingeniero mecánico o un arquitecto no nos habla de lo suyo y es capaz de hacerme la casa o el coche que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa muy importante que hay que establecer en el Business Understanding es cuáles son los criterios, ¿vale?, de éxito. ¿Por qué? Porque cuando yo firme un plan de proyecto, yo firmo que yo voy a hacer una determinada meta, y esa meta va a estar medida en virtud de unos criterios de éxito. Eso es como, vale, yo quería una casa que le entrara la luz 5 horas al día, ahora yo veo la casa y aquí no entra la luz en ningún momento, yo puedo decir yo no pago esta casa porque no es lo que yo quería. Yo quiero un coche que pasa de 0 a 100 en 3 segundos, y cuando yo voy a adelantar y eso no lo hace, o sea, no cumple los requisitos que yo había establecido, ¿vale? Y digo, mire, pues no es este el coche que yo quería. Pues aquí es lo mismo, vamos a establecer unos requisitos, ¿vale?, unos criterios de éxito, que yo digo, cuando yo llegue, o sea, no es una cuestión de que dicen, no, porque Data Science, como esto es un arte, aplica los algoritmos y saldrá o no saldrá de los datos. Aquí no hay ningún arte, esto es una ingeniería, y lo que tenemos que ser capaces de decir es, con esto me comprometo a esto, y si no llego a esto, pues obviamente es que no he cumplido resultados, ¿de acuerdo? O sea, porque eso es como decir, bueno, ya veremos si la casa tiene luz o no tiene luz. No, a ver, un arquitecto es capaz de saber si la casa va a tener luz o no. Alguien que hace un puente, pues ¿qué pasa cuando vemos un puente que no son capaces de determinarlo porque se les ha ido y no llega al otro lado porque no habían medido bien? Decimos, menudo ingeniero que no hizo bien los cálculos, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. O sea, si yo no soy capaz de llegar a lo que me comprometí, es que hice los cálculos mal. Y eso no es un buen ingeniero, ¿vale? O sea, eso es lo que quiero que veamos, que parece que es que aquí hay magia. Aquí no hay ninguna magia.
Esto es una ingeniería y lo tenemos que tener todos muy claro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que tenemos que hacer cuando determinamos los objetivos de negocio es simplemente, a ver, claro, decimos, él no sabe de data mining, pero yo tengo que mínimamente saber y entender qué es lo que quiere, porque yo tengo que ser capaz de traducir el problema que tiene esa persona a lo que yo sé hacer. Con lo cual soy yo, ingeniero, ¿vale?, el que tengo que ser capaz de interpretar cuáles son sus problemas y ser capaz de esos problemas, que eso es como si fuera un análisis de requisitos, tengo que ser capaz de traducir esos problemas a los problemas que yo soy capaz de realizar. Yo sé que soy capaz de hacer clasificaciones, asociaciones y clustering, repito. Bueno, pues yo haré las preguntas para ver si con lo que me está diciendo, cómo yo puedo traducir su problema a lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Lo que tengo que hacer, y fijaros que no hacer ese paso bien es de alguna forma como viene aquí. O sea, eso es realmente, si yo no hago las preguntas correctas, yo no voy a llegar a cuál es la meta y entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer el proyecto incorrecto. Esto es como cuando voy a una modista, siempre lo digo, ¿vale? Y entonces cuando vamos a la modista y yo digo, bueno, hágame usted una falda. Y si la modista no me pregunta mucho, pues dice, vale, y me voy. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando llego me hace una falda de noche, ¿vale? Yo quería una falda, pues no sé, para bailar rock and roll, no lo sé, ¿vale? O hágame usted unos pantalones, y yo quería los pantalones los queríais para una entrevista de trabajo, y os ha hecho unos pantalones llenos de bolsillos de explorador, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es que si no se ha hecho las preguntas adecuadas, no sabe realmente los criterios de éxito de hacerlo. Y lo que quiero que veáis es que lo hace la modista, lo hace el peluquero. O sea, cuando yo voy a la peluquería me dicen qué quiere. ¿Y qué pasa? Que si no se ajusta el corte de pelo a lo que yo quería, ¿qué pasa? Nos enfadamos, ¿no? Es que yo no le dije que me cortara tanto, es que yo no le he dicho que me dejara el pelo de punta, ¿vale? O sea, que siempre cualquier persona que realiza un proyecto hace esa fase. Luego, si somos ingenieros de verdad, tenemos que saber hacer esa fase, ¿no? O sea, tengo que saber qué es lo que quiere mi cliente, al que yo, bueno, pues lo que yo sé hacer, igual que peluquero, lo único que sabe hacer es cortar pelo, que, bueno, pues nosotros lo único que sabemos hacer es asociaciones, clustering y segmentación, ¿vale? Bueno, pues yo tengo que saber, con eso poco que sé hacer, ¿vale? Pues cómo los criterios del usuario soy capaz de llegar a ellos. Y eso es importantísimo, ¿vale? Y luego yo tengo que evaluar la situación, porque obviamente no es lo mismo, ese peluquero no es lo mismo cuando le piden un corte de pelo de un pelo que es un pelo finísimo, que cuando es un pelo súper rizadísimo, que es cuando, entonces, con lo mismo que sabe hacer, resulta que dependiendo del pelo que le llega, pues es capaz de hacer un peinado u otro. Y hay veces que dice, no, mire, es que yo eso no voy a ser capaz de hacerlo con su pelo, ¿no? Bueno, pues aquí igual, es que yo le puedo decir, mire, es que eso que me está pidiendo, yo con sus datos no lo voy a poder hacer. O sea, porque eso no voy a llegar nunca. Y yo lo tengo que ser capaz de entender desde el comienzo, cuándo me comprometo, cuándo no me comprometo. ¿Y qué es lo que pasa? Que igual que el peluquero necesita poder cortar el pelo, ¿vale? Porque necesita hacer negocio, yo no voy a decir todo el rato, no, yo es que eso no lo puedo hacer. Yo diré, no, a ver, es que con los datos que tiene, lo que yo puedo hacer es esto. Igual que el peluquero dice, es que a ver, con el pelo que usted tiene, lo que yo puedo ofertarle es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos modelando ese objetivo de negocio para que dentro, al evaluar la situación, sea lo más cercano y establezcamos metas a las que realmente sí somos capaces de llegar, ¿vale? Y eso, como os digo, es importantísimo. Y esto es algo que siempre, no sé por qué, o sea, no lo hacemos, pasamos por alto, pero lo hacemos en informática, lo hacemos cuando estamos haciendo data science y eso es muy importante. Bueno, pues aquí vamos y vamos ya a ir a un problema, ¿vale? De alguna forma, como vamos a ir más real, ¿vale? Entonces, imaginar que el problema, y aquí lo tengo, ¿vale? O sea, imaginar que vosotros habéis ido a hablar con un médico, os ha llamado, ¿vale? Y ese médico os ha dicho esto, es que necesita identificar los pacientes que son más propensos a desarrollar cáncer de pulmón. Y ese es el problema que os ha dicho. Y ahora yo quiero que vosotros me digáis, ¿vale? O sea, ese es su problema, como él lo dice, que yo tengo que ser capaz de perfilarlo, porque claro, ahí no tengo ni meta, o sea, no tengo una meta medible. O sea, yo siempre los factores de éxito tengo que tener algo con lo que pueda medir, porque si no, siempre él me puede decir que no he llegado. O sea, es como si yo digo, es que yo quiero un coche muy bonito. Y a mí, ¿qué me va a decir el del concesionario? Que es muy bonito para usted, ¿vale? Porque si no, cuando él me enseñe algo que a lo mejor es muy bonito para él, yo le digo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero.
Entonces, claro, ¿qué hace? Preguntarme qué significa bonito para mí. Cuando escribamos bonito significa de no más de no sé qué, de no sé qué, de qué color, no sé qué, de las puertas de no sé cómo. Pues entonces ya me trae un coche. Si yo le digo, no, es que no es bonito, y me dice, a ver señora, usted me ha dicho que bonito era cuando era azul, tenía una raya y tenía los retrovisores rojos, ¿vale? Entonces, si se ajusta, no me venga usted diciendo que no es lo que quería, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que ser capaces de establecer eso perfectamente. Bueno, pues venga, yo ya he hablado mucho, que además llevo dando clases de las 12 hoy. Pues a ver, decidme, en esta pregunta, ¿puedo identificar pacientes? O sea, ¿cómo me ayudaríais? Vosotros ahora sois los ingenieros y ahora de Floor is yours. Y ahora yo os digo, ¿cómo puedo? O sea, estáis hablando conmigo, yo soy un médico y ahora quiero que me preguntéis. O sea, yo os he dicho el coche, quiero un coche bonito y para vosotros os habéis quedado igual que estabais. Y ahora vosotros sois ingenieros de Data Science, sabéis qué es lo que sois capaces de hacer con los datos y ahora decidme, ¿vale? ¿Cómo solucionáis o qué me preguntáis de este problema? Yo te digo, tengo todos los datos de todos los pacientes que vienen a mi consulta. Quiere decirse, o sea, te explico más, pues tengo todos los datos, ¿no? Pues de toda la clínica, o sea, yo les hago, o sea, tengo toda la demografía, o sea, su fecha de nacimiento, tengo su edad, tengo si son hombres o mujeres, y luego tengo pues el diagnóstico, tengo todas las enfermedades que habían padecido antes, los medicamentos que toman, y luego tengo, una vez que tengo el diagnóstico, pues tengo el diagnóstico y cómo van evolucionando con los tratamientos que les he puesto. Vamos a pensar que lo tengo en una tabla. No lo tengo en una tabla, o sea, lo tengo en una tabla, pero daros cuenta, un paciente viene muchas veces, Fernán. O sea, si tú vienes, por cada vez que vienes, tengo un registro de cada vez que vienes. O sea, tengo muchos atributos tuyos. No, o sea, ¿cómo vas a quitar entradas? Todo es importante, ¿no? Lo que tengo es que tú vienes un día y te pregunto, vale, las enfermedades o los antecedentes personales que tú tienes son unos. O sea, tú tienes antecedente familiar de cáncer, sí o no. Tú has fumado, sí o no, ¿vale? Ahora, a partir de que yo te pongo un tratamiento, tú tienes muchos tratamientos. No, no sé cómo lo tengo estructurado. O sea, yo soy médico, no sé cómo eso está estructurado, pero yo sé que toda esa información se guarda. Yo relleno unos formularios y esa información se guarda. Vamos a pensar que se guarda de manera estructurada. Es mucho pensar, sé que no es así, pero bueno, para que pensemos que por lo menos está estructurado. Pero antes de preguntarme los datos, vosotros de verdad, o sea, estamos en business understanding, no estamos en data understanding, antes de evaluar la situación. O sea, tú estás ya evaluando la situación, Fernán, cuando tú me preguntas por los datos. ¿Tú tienes claro lo que significa, puedes identificar los pacientes que son más propensos a cáncer? O sea, ¿tú sabes traducir eso a un problema, a clasificación, a predicción, a clustering o asociación? ¿Un predictivo cómo? ¿Y para eso qué necesitas? No, no, digo, ¿qué edad? No, no, digo, ¿qué necesitas? O sea, si quieres hacer una regresión es porque tienes pacientes que tienen cáncer y pacientes que no tienen. Y ahora pregúntame, ¿qué médico soy? ¿Qué médico soy? Soy oncólogo. Y ahora yo te digo, ¿qué tiene mi base de datos? Solo enfermos. O sea, lo que quiero es que vayamos al mundo real, ¿vale? En el mundo real, ¿vale? El oncólogo solo tiene enfermos. Como el neumólogo solo tiene enfermos, como el ginecólogo, el de las embarazadas, o sea, el que nace niños solo tiene los que nacen niños. No, ¿vale? O sea, a ver que en el hospital solo hay enfermos, no hay casos. Ahora cuando dicen,
que queremos contrastar los que tienen COVID y los que no tienen COVID. Ahora empieza a haber pruebas y tenemos la gente de PCR negativas y la gente de PCR positivas. Pero yo os digo, al comienzo de los comienzos, pues si solo tenías enfermos. Y de hecho, y aún así en los hospitales, ¿qué información tienes? Los que ingresan están todos malos. ¿Vale? O sea, quiero que vayamos al mundo real y que vayamos a pensar que con esos datos yo tengo que ser capaz de hacer el modelo. Y entonces tengo que ver, ¿vale? ¿Cómo podría hacer ese modelo? O sea, eso es lo que tengo que empezar a pensar. O sea, la vida no es tan fácil. O sea, la vida es mucho más bonita fuera de la pizarra que en la pizarra, pero en la pizarra lo aguanta todo. O sea, yo os puedo poner, y yo en la pizarra, ¿vale? Ahora sin la pizarra, pero ahora en un Word, yo os puedo poner, tengo aquí la información de los enfermos y de los no enfermos. Y claro, como dice Fernán, yo voy a hacer una regresión logística, ¿vale? Y calculo la probabilidad, ¿vale? Pero ahora el problema es que cuando me voy al mundo real, en mi tabla solo hay enfermos, ¿vale? Y ahora tengo que ser capaz de ayudar al médico porque quiere identificar esos factores, ¿vale? Entonces tenemos que ver qué podríamos hacer, porque una solución es como yo he llegado con el pelo que tengo y yo me quiero hacer un moño, y yo me quiero hacer un moño gordísimo. Y el peluquero dice, bueno, pues es que con el pelo que usted tiene a lo mejor no le va a salir el moño tan gordo. Pero tiene que buscar la manera en la que, bueno, pues le voy a poner una almohadilla o le voy a hacer el moño un poquito menos gordo, ¿vale? Pero me tiene que decir la verdad. Entonces vosotros tenéis que decirles, ¿solo tenéis enfermos de cáncer? Pues entonces yo no puedo hacer nada discriminante, porque no tengo enfermos sanos. ¿Vale? O sea, ahora os digo, ¿y si yo os digo que quiero hacer un modelo? O sea, igual que esta es una pregunta para que veamos problemas que son más o menos fáciles y que tenemos que ser capaces de solucionar. Soy el mismo oncólogo y yo quiero hacer un modelo que me diga, ¿vale? Factores que hacen que un paciente sobreviva o no sobreviva al cáncer, al COVID o a lo que quiera. ¿Lo veis más o menos fácil? ¿O veis que vais a tener más datos? No más fácil, o sea, fácil es igual de fácil porque el otro vamos a verlo. Ahora, lo que estáis viendo es que tenéis datos, o sea, si queréis ir a una clasificación, en uno tenéis datos para discriminar y en el otro no tenéis los datos para discriminar. O sea, no es ni fácil ni no. La cuestión es que estabais intentando, Ángel y Fernán, estáis intentando traducir el problema de Can we identify patients who may be prone to develop lung cancer como una clasificación. Y a lo mejor de momento no podemos hacer una clasificación, ¿vale? Pero yo puedo hacer una segmentación y ver qué grupos son y luego contrastar y comprobar con datos de población, pues yo que sé, ciertos valores, si se están dando ahí igual o no que en la población normal. O sea, imaginar que yo analizo los datos de cáncer de pulmón y yo veo que en el cáncer de pulmón, yo os digo lo primero, hay un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Y yo os digo, ¿en la población en general esa es la proporción que tenéis? No, ¿vale? Y yo veo que el 80% son fumadores y el 20% no. Y yo os digo, ¿de la población global del mundo hay un 80% de fumadores? No. Entonces, por eso os digo, si bien no podemos hacerlo, ¿vale? Porque yo no tengo datos o sea, de los datos sanos y no voy a poder hacer un modelo de clasificación, yo sí puedo describir la población y entonces decirle al médico, no le puedo hacer un modelo de predicción de quién desarrolla y quién no, mientras usted no me dé población sana. O sea, si usted me da población sana, yo sí voy a poderlo hacer. Pero mientras no tengamos una cohorte de personas que no han desarrollado cáncer, yo lo que puedo hacer, y entonces le digo lo que yo le puedo hacer, ¿vale? Como con el pelo. Mire, con la longitud de pelo que usted tiene, yo no le hago una coleta. Ahora, lo que sí le puedo hacer, y le digo otras cosas que le puedo hacer, ¿no? Entonces, claro, es que queríais hacer un moño y no podéis hacer un moño, no podéis, aquí ahora mismo con los datos tal cual, o en principio con los datos que creemos que tienen, no podemos hacer una clasificación. Pero yo sí podría identificar factores que a priori, detectar hipótesis que a priori podrían ser factores que nos están dando igual en la población en su conjunto. ¿Vale? O sea, por eso quiero que ayudaros a entender las preguntas y ayudaros a ver cómo traducimos eso, ¿vale? En los indicadores de éxito que él quiere o qué es lo que él quiere, ¿vale? O sea, porque a lo mejor lo que él quiere hacer es un screening. O sea, imaginar que es estas políticas de screening, ¿no? De saber, bueno, pues entonces a lo mejor dice, bueno, no, de desarrollar cáncer, pero entonces ahora vamos más allá y entonces vemos, bueno, pues entonces de con qué estadio llegan, o sea, podríamos ir a lo mejor a un problema en el que, bueno, todos están enfermos,
pero yo puedo saber, bueno, pues quiénes son los que son más propensos a llegar en estadio más avanzado o menos avanzado, qué tipo de poblaciones o subpoblaciones hay dentro de la población que desarrolla cáncer de pulmón, y entonces eso lo puedo hacer con una segmentación, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor puedo llegar a otras metas. Tampoco con la pregunta que me ha hecho, pues yo le tendría que decir, pero usted quiere ante un paciente saber si es o no, y él me dice, no, pero si el que me llega a mí ya me llega con diagnóstico, ¿vale? Cosa distinta, fijaros, es que yo no soy un oncólogo y que yo soy un epidemiólogo y que yo sí tenga datos de la población. Yo trabajo en la Comunidad de Madrid y tengo datos de población sana o sea, cohortes sanas y cohortes con cáncer de pulmón, o quien dice con cáncer de pulmón con COVID, o quien dice de COVID con neumonía, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis es que tenemos que saber para quién estamos haciendo el proyecto, qué datos tiene y luego dentro de eso hasta dónde puede llegar. Ya os digo que el oncólogo no va a querer, o sea, porque a él ya le llegan, ¿sabes? A él ya le llegan malos. Con lo cual, su problema será detectar supervivencias, distintos grupos de supervivencias, distintas poblaciones que tiene y que no ha sido capaz de identificar, grupos de riesgo dentro de los pacientes que ya tiene. O sea, que eso es lo que tenemos que ser capaces de identificar con esa persona. Porque también, tal como hablamos en español, y sobre todo que cuando lo que yo os digo, que yo llego y digo, ¿cómo quieres la falda? Bonita. ¿Cómo quiere el corte de pelo? Que me quede bien. Y yo os digo, ¿eso es una explicación? O sea, si no andamos más, no soy capaz de pensar que le quede bien, que tiene en su mente Ernestina para pensar que algo le queda bien. Porque a lo mejor le parece que le queda bien un pelo de punta, ¿vale? O sea, que eso es algo muy subjetivo. Con lo cual lo mismo pasa en las frases cuando yo voy a hablar con alguien en negocio. Entonces esto es lo que quiero que veáis, que tengo que ser capaz de indagar. O sea, que como ingenieros tenéis que ser capaces de indagar y pensar. Si estáis pensando como Fernán en una clasificación, tenéis que ir entonces a comprobar lo primero si realmente tiene datos del 0, o sea, del 0 y del 1. Porque si no, tenéis que descartar el hacer una clasificación. Y entonces os vais a hacer otro tipo de modelo. ¿Vale? Y luego, aún así, vamos a pensar, venga, vamos a irnos al mundo más bonito, vamos a pensar que esto es epidemiología, no es una base de datos de oncología, y entonces, que tengo, vale, que tengo casos 0 y 1, o sea, tengo enfermos de cáncer y enfermos sin cáncer, y ahora os digo, vale, ya estáis pensando que podéis hacer esa clasificación, ¿vale? Y ahora os sigo preguntando, ¿vale? Vale, en ese modelo predictivo, ¿qué variables vais a utilizar? Vale, pero Fernán, ¿ves? Estás yendo a decidir qué es bonito sin preguntarme. ¿Vale? O sea, es como tengo un programa que dice lo que es bonito para Ernestina. No. ¿A quién le tienes que preguntar qué es lo que tiene que llevar el modelo? Al cliente, al médico en este caso. En el médico le tenéis que decir, vale, tú quieres identificar, pero ¿qué factores? Porque daros cuenta, o sea, él tiene, yo estaba diciendo que tenéis la demografía, tenéis la clínica anterior al diagnóstico, tenéis pruebas de imagen de pulmón, tenéis los hábitos, tenéis, o sea, tenemos mucha información de ese paciente. ¿Y él en qué se quiere basar? O sea, quiere hacer un modelo predictivo, vale, basándose, porque a lo mejor solo quiere teniendo en cuenta las imágenes pulmonares, o a lo mejor solo quiere teniendo en cuenta la historia anterior, ¿vale? O también dependiendo en qué momento va a hacer ese diagnóstico, o sea, de población sana, a lo mejor no vamos a tener placa de pulmón, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿quién nos va a decir eso? Bueno, pues por muy ingenieros que seamos, recordar, yo no puedo decir lo que es bonito para Ernestina. Lo mejor es que le pregunte a él, vale, ¿y ese modelo qué le gustaría? O sea, cuando usted tuviera una herramienta, supóngase que el mundo es fantástico, en el ordenador, esa herramienta que le gustaría tener. Y entonces, ¿quién los diga? A mí me gustaría darle, porque entonces él sí se va a expresar. Entonces va a decir, dándole A, B, C y D, me gustaría saber H. O sea, pero tratar de que él lo diga. O sea, no tratemos de yo venderle. Eso es algo muy de informáticos también. O sea, nos empeñamos en vender nuestro programa. Cuando yo voy a una tienda, por más que se empeñen en venderme un vaquero, me compro el que yo quiero. O sea, vale que hay vendedores persuasivos, ¿vale? Pero la realidad es que cuando yo estoy satisfecha es cuando me he comprado lo que yo quería, de acuerdo a mis expectativas. Con lo cual, si queremos que el cliente esté satisfecho,
tengo que hacerle un modelo que llegue a sus expectativas, que cubra sus expectativas. Y sus expectativas es su business problem, que yo tengo que ser capaz de identificar perfectamente. Y tengo que identificar esos business criteria que le hacen feliz a él, ¿vale? Porque si no, yo le estoy intentando vender mi moto, ¿vale? Y no es lo que queremos, no quiero vender mi moto. Soy el buen ingeniero que hace y soluciona el problema que tiene otro, ¿vale? No que yo vendo lo mío porque es lo que yo sé hacer y como yo aprendí a hacer regresión logística y me la sé perfecto, yo le endoso una regresión logística, lo necesite o no lo necesite, ¿vale? O sea, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, es lo que quiero que veamos. ¿Lo entendéis ahora? Ángel y Fernán, que estabais hablando, el resto igual, pero como vosotros sabéis, ¿vale? Sabéis a dónde voy, que lo que yo quiero es que efectivamente seamos capaces de encontrar eso y que cuando yo me ponga a hacer el plan de proyecto, bueno, pues a lo mejor el proyecto en lugar de ser a un mes va a ser a 2 meses o en lugar de ser, bueno, pues de tanto, va a ser de tanto más dinero, ¿vale? Pero la cuestión es que sea algo que realmente es lo que esa persona quería, porque si no, a ver, daros cuenta también que cuando yo voy y me endosan algo, a lo mejor consiguen endosármelo, pero si no me ha gustado, ¿qué es lo que pasa? Que no vuelvo. Y no os olvidéis que somos informáticos y queremos que la gente esté contenta no por nada, entre otras cosas porque estáis trabajando en un sitio y queréis realmente, a ver, que yo no es porque queráis hacer volumen de negocio, la cuestión es que queremos hacer a la sociedad feliz y queremos construir un mundo mejor. Vamos a ser ahora, vale, un poco idílicos. Entonces, la única manera de que eso se consiga realmente es haciendo cosas que realmente lo que quiere esa sociedad. Pero que por otra parte os digo que hay mucha competencia, que no vais a ser el único data scientist ni la única consultora vendiendo proyectos. Entonces, si queréis de verdad que a vosotros os vuelvan a llamar, es porque la única manera es que hacéis el proyecto que esa empresa necesitaba, ¿vale? O sea que, bueno, juntemos lo que él quiere con lo que yo quiero. Y entonces, obviamente, es un win-win. Él consigue su resultado y yo consigo seguir haciendo los proyectos. Pero recordad, adaptándome a lo que él quiere, siempre adaptándome a lo que él quiere, ¿vale? Bien, la cuestión es que una vez que yo sé de verdad bien el problema que quiere, pues fijaros qué fácil es, una vez que yo ya he entendido perfectamente que quería un modelo en el que iba a hacer, teniendo en cuenta la demografía y los hábitos del paciente, saber cuál es la probabilidad de lo que sea, pues fijaros, Fernán, qué fácil es traducir eso y ahora decir, y eso es una regresión logística, ¿vale? O sea, es verdad que yo cuando le hago las preguntas llevo en mi mente lo que sé hacer. Y hay unas cosas que me gusta, cuando yo os decía que es más fácil, no es más fácil una cosa u otra. De alguna manera, a mí se me da mejor, ¿vale? Porque llevo toda mi vida en mi empresa haciendo modelos de lo que quiera que sea. Entonces yo intento vender eso. Ahora hay veces que en lugar de ese modelo, pues puedo hacer otro que no es el que más vendo. Pero a ver, pues que si es lo que quiere el cliente, lo tendré que hacer, ¿vale? Por eso quiero tener un equipo que esté especializado en distintas técnicas y que realmente tengamos, ¿no?, pues un abanico amplio. Luego, dentro de eso, como yo os digo, hay cosas que son más fáciles y difíciles. ¿Por qué? Pues hombre, pues yo sé que algo que pueda aplicar una regresión logística, un árbol de decisión, es más fácil en principio que si voy a tener que aplicar Deep Learning, porque obviamente ya no por la complejidad que tiene Deep Learning, que a lo mejor no es tanta, sino en la interpretabilidad del modelo posterior y que voy a necesitar más recursos para la explicabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo ahí sé cosas como tú me preguntabas, ¿los datos están en una tabla o los datos están en informes? Pues hombre, cuando los datos están en informes, pues ya sé que va a ser también más difícil. Pero también os digo, a ver, que soy ingeniero, que se supone que quiero hacer ese tipo de proyectos. Luego en la dificultad está también donde yo desarrollo. Si no hubiera esa dificultad, yo no desarrollo nada. Si todo el mundo tuviera ya herramientas de Data Science, no estaríamos haciendo este curso, ¿vale? Porque estaríamos dando cursos, pues eso, habrá cursos de Word, no de cursos de cómo se programa un Word, pues porque ya Word ya existe, ¿no? Pues aquí es lo mismo, o sea, si todo el mundo lo tuviera, tendríamos que estar explicando otra cosa que sería, y esto dentro de X años, pues no será lo que soy. Bueno, pues como ciertas cosas no eran lo que son hoy y ahora ya han dejado de ser, no de desarrollo, pues aquí lo mismo. Entonces, en cuanto yo tengo claro esa meta de negocio, los aspectos claves, ¿no?, esos key performance indicators que yo puedo decir, o factores de éxito desde el punto de vista de negocio, he traducido eso a un problema de data mining, donde también he tenido que poner criterios de éxito, o sea, pues ahí sí que habré puesto accuracies, ahí sí que habré puesto performances, ¿vale?, del modelo. ¿De qué? Porque yo tengo que decir, con tal performance soy capaz de llegar
a cuánto de lo otro, ¿vale? O sea, eso es lo que tengo que saber. Hasta qué punto un modelo mío de un 80% consigue esa bajada de un 10% de lo que quiera que sea de los precios, ¿vale? Bien, pues entonces, ahora que digo esto, vamos a ponernos, ¿vale? A hacer otro ejemplo antes de continuar. A ver, yo os digo que soy una empresa, vamos a cambiar de sector. Ahora soy una empresa, soy un banco. Y yo tengo un modelo por el que detecto, ¿vale? Las transacciones fraudulentas de tarjetas. Entonces, bueno, pues yo tengo un método en el que, bueno, pues tengo reglas, ¿no? Entonces, cuando, pues no sé, imaginar, por el volumen, por donde se hacen las transacciones, porque se han hecho 3 seguidas de no sé qué tipo. Bueno, pues yo tengo unas reglas por las cuales yo establezco. Y el problema de estas reglas es que me doy cuenta que como el patrón de fraude va cambiando muy rápido, pues entonces, de alguna forma es como que me hubieran pillado mis reglas y entonces, bueno, pues no estoy pillando mucho. Pensemos y vamos a pensar, ¿vale? Que yo estoy cogiendo ahora mismo un 1% del fraude, de todas las operaciones que yo tengo, ¿vale? Un 1%, irlo apuntando, ¿vale? Porque necesito que ahora veamos cómo me lo resolvéis. O sea, yo estoy pillando un 1% de todas las operaciones fraudulentas que se cometen en mi empresa al día, ¿vale? Y ahora lo que yo os digo es que quiero un modelo que mejore, o sea, quiero a ver si vosotros con Data Science me podéis dar un modelo que mejore esta detección de fraude, ¿vale? Y ahora quiero que me digáis cómo lo haríais, o sea, qué necesitáis, yo os digo si tengo o no tengo lo que necesitáis, y ahora que me digáis cómo un determinado modelo vuestro es capaz de llegar o no al objetivo que yo tengo. O sea, yo quiero bajar, o sea, yo estoy detectando un 1% y lo que digo es que quiero mínimamente subir. O sea, lo que quiero que me digáis es cuánto subo y cuánto me cuesta la subida. O sea, es más, os lo dejo a vosotros que me digáis cuánto subo, pero quiero pasar del 1%. A ver, os doy todas las transacciones bancarias que tengo y de todas ellas os digo, ¿vale? De las pasadas, os digo si fueron fraudulentas o no. O sea, eso lo tengo categorizado. Y ahora yo os digo. A ver, Fernán, que le gustan las regresiones logísticas. No, no, a ver, yo os doy todos los datos de las transacciones, o sea, os doy todos los datos de las transacciones que queráis. Yo tengo el detalle de todas las transacciones, dónde se produce la transacción, de cuál es la cantidad de la transacción, desde qué cajero, desde qué banco, desde qué punto, desde qué localización geográfica se ha producido la transacción, la hora a la que se ha producido la transacción, el amount, o sea, la cantidad por la que ha sido la transacción, a quién ha sido la transacción. O sea, yo os doy todo de la transacción. Y luego os digo si esa transacción resultó ser buena o resultó ser mala. Entonces, el baseline que tenéis que mejorar es ese 1% que yo os he dicho, ¿vale? Pero fijaros, me tendríais que hacer en este caso otra pregunta más. Y en este caso me tenéis que decir, porque el modelo puede fallar por dos cosas. O sea, a ver, puede ser, porque yo digo, detecto el 1%, pero lo que no me habéis preguntado es, ¿cuántas no fraudulentas las metes como fraudulentas? O sea, yo de las que son fraudulentas, un 1% las estoy pillando, ¿vale? La cuestión es que mis clientes tampoco estarán contentos porque hay veces, ¿vale? Yo no sé si os ha pasado alguna vez que vais a usar la tarjeta y no la podéis utilizar y os la ha dado de baja el banco, porque de repente lo que habéis hecho, él detecta y cree que eso es una operación fraudulenta y os la da de baja a él. Entonces, tú como cliente, vamos, imagínate que estás comprando algo y te quedas sin poderlo comprar porque te han dado de baja la tarjeta. Imagínate si encima estás en el extranjero, que suele ser el caso, ¿vale? Bueno, ahora ya no estamos en ningún sitio porque no nos movemos, pero cuando viajábamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú estás pillando un 1% del fraude, ¿vale? Se te está escapando un mogollón del fraude, pero es que además estás teniendo un X%, vamos a pensar que un 5% de operaciones no fraudulentas
tú las categorizas como fraudulentas, ¿vale? Ahora, yo quiero que vosotros me hagáis un modelo. Y ahora yo os pregunto, ¿todos habéis hecho ya en algún sitio, os habéis visto los modelos de clasificación, ¿no? O sea, un modelo de clasificación, o sea, lo vimos nosotros, que un modelo de clasificación va a ser capaz de, teniendo en cuenta, si yo os doy todos esos datos de las transacciones, va a ser capaz de decir cuál es fraudulenta, o sea, va a ser aprender de los datos y ante una nueva ser capaz de decir si es fraude o no, ¿no? ¿Sí o no? Vale, entonces, la cuestión es, vale, ahora lo que yo os digo, el modelo que vosotros vais a construir, ¿no? Ese modelo que vosotros vais a construir va a tener también, o sea, igual que el vuestro tiene unos falsos positivos y tiene unos falsos negativos, ¿vale? El vuestro también los tendrá, no va a ser perfecto al 100%, ¿no? Entonces, ahora lo que me tenéis, claro, entonces lo que me tenéis que decir es, con un modelo de tanto, yo te voy a ayudar tanto. O sea, lo que quiero que seáis capaces de decirme, ¿vale? Y os lo dejo ahí como ejercicio pensarlo un poquito, es imaginar que vosotros me decís, yo te doy un modelo con una accuracy de un 80%. Y yo te digo, vale, ¿eso cómo se traduce en mejora o no mejora? El modelo que yo tengo, que es que consigo un 1% del fraude y un 5% se me están colando. ¿Es suficiente con que me digáis un... Dime. Sí que parece una mejora respecto a las operaciones que son fraudulentas, ¿no? Porque el modelo te detecta las operaciones fraudulentas, entonces has pasado de un 1% a un 80%. El accuracy, Ángel, el accuracy que mide. El accuracy mide número de éxitos sobre el total, ¿vale? Ahora te voy a decir algo, porque tú me estás diciendo un 80%, parece que sí lo mejora, para que veáis. O sea, y me alegra que Ángel lo diga, porque a ver, es que si no habláis, o sea, si no lo pensáis, no vais a ser capaz de entender lo que os estoy diciendo. Vamos a poner, a ver, voy a abrir un Word y lo vamos a poner, ¿vale? A ver, un documento en vacío para que yo pueda pintar. Aquí esta pantalla no me la veis. A ver, aquí, estáis viendo, ¿no? Fijaros, yo voy a tener, vale, entonces, esto es lo que dice mi modelo. Esto es lo que dice mi modelo y esto es lo que es la realidad, ¿vale? O sea, esto, entonces, ahora, ¿vale? Ay, me faltan... Ay, lo he hecho muy mal. Nada, vuelvo a empezar. Lo estoy haciendo muy mal, espera un momentito. A ver. Modelo dice fraude. Modelo dice no fraude. ¿Vale? Realidad es fraude. Realidad es no fraude. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos valores, ¿vale? A, B, C y D, lo que sean, ¿vale? Entonces, el accuracy, Ángel, quiero recordar, que no me lo sé de memoria, pero creo que el accuracy mide la suma de A más B, ¿no? Partido del total. ¿Vale? O sea, mide los éxitos que tiene mi modelo. Entonces, para que lo que tú dices sea verdad, es porque tú estás asumiendo un mundo y me estáis asumiendo algo que no me habéis preguntado. ¿Vale? O sea, ¿cuál es el tanto por ciento de operaciones fraudulentas que se dan en la vida? ¿Vale? O sea, tú estás asumiendo
que el 50% es fraudulento y el 50% no lo es, ¿no, Ángel? Entonces, claro, un modelo al 80% estás asumiendo que es muy bueno. Ahora, imagínate que yo te digo que mi modelo, ¿vale? Dice que es fraude, ¿vale? En 3 casos, ¿vale? Mi modelo dice que no es fraude en 3000, ¿vale? Mi modelo, bueno, dice que es fraude, y es fraude en 3 casos. Mi modelo dice que no es fraude, no, y es fraude en 30. Ahora, mi modelo dice que es fraude, y en realidad no es fraude, yo qué sé, en 15. Mi modelo dice que no es fraude, y en realidad no es fraude, no, aquí 15. Ah, no, estos son 3000. ¿Vale? Fijaros eso que yo os estoy diciendo. O sea, daros cuenta que, a ver, si en mi modelo el 90% de las operaciones no son fraudulentas, que eso es lo que ocurre, o sea, a ver, los bancos y en cualquier cosa que tengamos fraude, la gran mayoría de los emails no son spam, la gran mayoría de las operaciones no son fraudulentas, ¿vale? Como la gran mayoría de la población no está enferma. O sea, la cuestión es que siempre tenemos, del caso que yo quiero analizar, siempre es la clase minoritaria, o normalmente la clase minoritaria. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí daros cuenta, aquí mi modelo tiene una exactitud enorme, porque fijaros, el A más B es 3 más 3000. 3 más 3000, ese modelo va a tener una exactitud enorme, pero está fallando muchísimo. Está fallando muchísimo porque de las veces que no es fraude, no sabe decirlo. No ha mejorado posiblemente ni siquiera el 1%. ¿Vale? No lo sé porque no lo he hecho. O sea, quiero que veáis los datos. O sea, es que es muy fácil cuando si tú tienes una población que son 1000 operaciones y tienes 500 fraudulentas, 500 no fraudulentas, ¿vale? Entonces, claro, un modelo al 80%, casi seguro, aunque no he visto el recall y no he visto la precisión, casi seguro, porque no estoy viendo los falsos positivos y los falsos negativos, ¿vale? Pero casi seguro está mejorando. Pero un modelo, como os estoy diciendo, en el que la población no esté equilibrada, o sea, que yo tenga muchos de un caso y muchos de otros, que tenga un 80% de accuracy, este tiene más de un 80%, y sin embargo, a mí no me está sirviendo para nada ese modelo. Porque dice que todo no es fraude, va a caballo ganador. O sea, es que eso es como vosotros, imaginad que yo os digo, de todos los caballos que pasan, van a pasar 5000 caballos, ¿vale? 4999 son azules, uno es blanco. Si tenéis que apostar por qué caballo pasa, ¿qué decís que es? Pues hombre, no vais a apostar por el blanco, porque la probabilidad es que sea que no. Pues aquí vuestro modelo va a ir casi seguro hacia el no fraude. O sea, hacia el no fraude, que es la clase mayoritaria. ¿Vale? Entonces, no me vale la accuracy, que es lo que quiero que veáis, como un valor de decir, yo con un modelo al 80% te lo tengo. Y la otra es, ¿cómo de difícil es conseguir un modelo al 80% cuando tus clases no están equilibradas? ¿Vale? O sea, recordar, estamos en el mundo real. Por un momento, cuando estamos haciendo plan de proyecto, cuando luego hagamos desarrollo de proyecto, como no vamos a tener datos reales, cuando estemos programando, pues vamos a tener dataset de Kaggle, vamos a tener dataset de, bueno, pues que ya están preparados y de alguna forma todo va a ser mucho mejor. Pero la realidad no son datasets preparados, ni la realidad son datasets que no tengan ni nulos, que no tengan, o sea, los datasets normalmente no están equilibrados, los datasets tienen problemas de nulos, los datasets tienen los problemas de la vida real. Entonces tenemos que, cuando hagamos el plan de proyecto, tengo que enfrentarme a eso. ¿Entendéis esto que os estoy diciendo? Ángel, tú que estabas diciendo que, a ver, yo sé por qué tú estabas diciendo que eso mejoraba. ¿Ahora te das cuenta de por qué no siempre puedes decirlo? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ángel lo sabe, pero el resto que no se le había ocurrido o no lo había dicho, ¿también lo ve lo que quiero decir? O sea que cuando yo tengo clases al 50%, un modelo que predice el 80%, pues hombre, claro, pues está prediciendo mucho. Pero cuando eso ya no es al 50%, un modelo al 80% no me está diciendo, bueno, puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Vale? O sea que cuando las clases no están equilibradas, el accuracy solo no marca nada, es lo que quiero que veáis. Entonces, lo que tendríamos que tener es que yo tendría que estar midiendo, ¿vale? O sea, además del accuracy, tengo que analizar medidas como son, por ejemplo, los falsos positivos, como son los falsos negativos, y tengo que ver eso sobre el total
para yo entonces poder ver si realmente sobre el baseline que tiene Ernestina en su banco, que mi baseline es que estoy detectando el 1%, o sea, de true positive estoy detectando el 1% y de true negative, ¿vale? No, y de false positive estoy teniendo solamente un 5%. ¿Vale? Entonces, esos son los ratios que tenéis que mejorar. ¿Os dais cuenta? Y tenéis que dar un modelo y decir, bueno, entonces ahora lo que tenéis que decir, ¿cuánto me cuesta llegar a un modelo que sube de ese 1% de falsos positivos? Sabiendo imaginar que eso, que yo tengo un modelo en el que el fraude, a lo mejor, es que os estoy diciendo que es que a lo mejor el fraude es un 1 por 1000 o un 1 por 10.000 de todas las transacciones. O sea que, y entonces en ese caso, ¿qué me tendríais que pedir? ¿Os vale con que yo os dé 100 transacciones? Necesitaréis una cantidad muy grande para aseguraros de que un 1 por 1000 están entrando suficientes casos para poder aprender. Porque si no, ¿qué pasa? Que no tenéis casos, estáis casi en el problema del lung cancer, solo que peor, porque la realidad es que ahora tenéis todo. Pero la realidad es que hay tan poquitos que es muy difícil ver cuál es el patrón de esos muy poquitos. Y por eso es por lo que vamos a tener que aplicar también técnicas después, o sea, yo en la presencia, cuando estoy analizando, y claro, eso es una pregunta que le tengo que hacer, la primera que le tengo que hacer a la persona, cuando ya me doy cuenta que digo, ay, voy para clasificación, ¿vale? Digo, ay, como soy lo que más me gusta hacer y soy una empresa que estoy especializada en clasificación, ¿vale? Digo, muy bien, genial, porque ya veo que tiene tanto fraude como no fraude. Pero la siguiente pregunta que le tengo que hacer es, ay, porque ahí es donde tiemblo. ¿Y cuál es el porcentaje de fraude en su empresa? Y como me diga un 1 por 1000, ¿qué es lo que hago? Pues échate a temblar. No pasa nada porque yo lo sé hacer. Es como la que viene con el pelo corto que quiere hacerse el moño. Bueno, pues le pondré una esponjilla y se lo liaré los pocos que tiene. No pasa nada. Entonces, aquí tendré que hacer técnicas que existen para balancear la población. Pero claro, yo tengo que saber y decirle a la persona, no te va a quedar como si fuera tu pelo, ¿vale? Y de la misma manera, cuando yo voy a aplicar técnicas que son para balanceo de la población, pues o voy a reducir los casos de no fraude o voy a tratar de incrementar, ¿vale?, los casos de fraude de manera artificial, ¿vale? Con lo cual ahí estoy metiendo con seguridad un poquito de error. ¿Os dais cuenta? Que es lo mismo que cuando meto en el moño, meto espuma. Entonces, bueno, tengo que saber que estoy haciendo el modelo, pero no es el modelo perfecto. Pero también, y lo tengo que saber, ¿por qué? Porque eso me va a llevar más tiempo que aplicar la técnica directa, porque aplicar la técnica directa es aplicarlo y chimpún, si fuera el 50%. Si yo tengo que hacer técnicas de balanceo de población o algoritmos que tengan que tener en cuenta el balanceo y comprobar cómo funcionan, pues entonces yo sé que el proyecto no es ni más ni menos difícil, porque yo sé hacerlo. Lo que es más largo, ¿vale? Necesitaré más recursos porque sé que tengo que hacer cosas que en otro caso no había entendido. ¿Lo veis ahora? ¿Sí? Venga, os pongo otro ejemplo y a ver si de verdad. Entonces, ahora veis que, a ver, que no es solo que me digáis un modelo al 80%, es me decís, como tengo un modelo al 80%, que se está cogiendo el 80% de tales, usted tenía un modelo al tanto, yo le estoy mejorando tanto. La otra cosa es que me hubiera dicho, imaginar que en lugar de decirme el 1%, o sea, que en lugar de darme el baseline, me dice que quiere decrementar los costes por operaciones no fraudulentas o las pérdidas por operaciones fraudulentas en un 10%. Entonces, lo que tengo que ver es ese 10%, cuántas operaciones lo causan, y ahora ver si yo soy capaz de llegar con mi modelo, en cuánto tiempo soy capaz de paliar ese 10%. O sea, que unas veces es directa la métrica que él me da, cómo yo ese baseline lo voy a subir con mi modelo, y otras veces es cómo traduzco el valor que me está dando a lo largo del tiempo, porque a lo mejor es una medida que yo digo, bueno, con mi modelo, al cabo de 3 meses ya tienes la reducción, ¿vale?, de costes que estás pensando. ¿Entendéis lo que digo? Si no, estáis muy cansados. Sí. O sea, no que no se pueda permitir, que digáis
Y mi modelo, me da igual lo que me digáis, pero tiene que tener, o sea, yo tengo un 5% que se me están colando, pero quiero que mi modelo, lo que tú me estás diciendo, Lucía, no es, y quiero que el modelo que me vendáis tiene un 0%. Y en cuanto tenga un 0,01 no lo quiero. O sea, eso es... A ver, si él solo te dice, yo tengo un 1, tengo un 5 y quiero reducirlo y no te dice otra cosa, lo quiere reducir, no te ha dicho lo quiere eliminar. Cosa distinta es que te diga, quiero eliminar el 5. Entonces, eliminar el 5 es que quiere eliminar los falsos positivos. Entonces, sí, necesitas un falso positivo de 0. O bueno, imaginar otro caso. A ver, estáis haciendo un modelo para predecir si hay que cambiar una pieza de un avión o no. ¿Vale? O sea, es el modelo que predice si cambiáis la pieza o no del modelo. Y ahora entonces, claro, ¿qué es lo que tenéis que decir? ¿Cuál es el coste asociado? O sea, hay veces que no te dicen tampoco, o sea, no nos dicen, simplemente nos dicen, quiero reducir costes y no me han dicho un tanto por ciento. O sea, que yo os estaba poniendo el caso fácil en el que yo ya os doy el tanto por ciento de falsos negativos y falsos positivos que quiero. Pero muchas veces no me van a dar eso. Lo que me van a decir es que quiero minimizar el coste en el uso del modelo. ¿Vale? Entonces yo tengo que entonces entender. Entonces yo te digo, vale, lo que yo te tengo que decir es, ¿qué pasa si cambias la pieza y no tenías que cambiarla? Entonces me dice, es que la pieza cuesta 3 millones de euros. ¿Vale? Entonces si no tenía que cambiarla, pues 3 millones de euros, que en cuanto la cambio, cash para abajo. ¿Vale? Ahora imaginar que yo te digo, ¿y qué pasa si no la cambias y había que cambiarla? Y yo te digo, se cae el avión. ¿Y ahora qué coste tiene eso? Mucho más de 3 millones de euros, ¿vale? Porque se cae el avión, con todo lo que eso conlleva. Con lo cual, ahí en ese caso no es que se lo tenga que preguntar, Lucía, es que ya lo sé. O sea, no le voy a decir, y eso no te lo quieres permitir, ¿no? Hombre, pues eso ya lo sé yo, que no se lo va a querer permitir. O lo mismo, imaginar en un modelo que me dicen, es que quiero saber cuándo tengo que administrar, yo qué sé, el medicamento X a los enfermos de COVID, ¿vale? ¿En qué casos es bueno y en qué casos es malo? Y ahora yo te digo, ¿qué pasa si le das el medicamento y no tenías que habérselo dado? Dice, pues nada, simplemente le da un poco de acidez gástrica, pero en realidad es como si no pasara nada. ¿Qué pasa si no se lo das? Entonces dice, si no se lo das, le sube la fiebre. Si no se lo das, pero tú dices, si no se lo das, se muere. Pues entonces ya sabéis que hay cosas que no es que no lo diga, ¿no? O sea, que yo a él no le voy a preguntar jamás por falsos positivos y falsos negativos, porque no tiene por qué saber esa nomenclatura. Yo a él le voy a decir, sabiendo que yo voy a hacer un modelo, pues entonces decirle cuál es el coste asociado a que yo te diga con mi herramienta que va a ser que sí y luego sea que no o al revés. ¿Vale? O sea, yo tengo que averiguar ese coste, porque yo lo tengo que poner, o sea, luego yo voy a ver, yo le tengo que decir también al señor, o sea, es como cuando me compro un coche, ¿no? Que yo te digo, vale, su coche pasa de 0 a 100 en no sé cuánto, su coche tiene un consumo de no sé cuánto, su coche tiene una fiabilidad de no sé cuánto. Entonces, claro, a mí alguien me dice, ¿cuándo amortizo? ¿Vale? ¿Cuándo tengo yo el retorno de la inversión de los 20.000 euros que me estoy gastando hoy en este coche? ¿Vale? Entonces, yo tengo que ser capaz de decirle cuándo lo amortiza. O sea, es que yo le digo, es que al cabo de... O, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre comprarte este coche o el que tienes? Entonces, ve lo que estás gastando con el que tienes y establece, ¿vale? El baseline. Y es que te digo que en cuestión de 3 años has amortizado, ¿vale? Por el consumo en gasolina, por el consumo en no sé cuánto, por ¿cómo se llaman? Las revisiones que necesitabas, por no sé cuánto. Pues aquí es lo mismo, te vas a gastar 3 millones de euros, ¿vale? En que yo te haga el modelo. Pero tengo que decirte en cuánto tiempo lo amortizas. Y para saber en cuánto tiempo tú esa inversión has tenido el retorno, yo te digo, es que al año ya te has ahorrado tanto. A los 2 años te has ahorrado tanto. Y para saber en un año, en 2 años, cuánto me ahorro, tengo que saber cuál es el volumen de transacciones que tengo. Entonces, por cada transacción que yo acierto y que antes no se acertaba, tengo que saber cuál es el coste, ¿vale? Asociado. Y así entonces calculo. Tanto es el coste que yo te ahorro por un modelo que falla tanto, porque mi modelo no es perfecto, ¿vale? Pero aun fallando tanto, ¿vale? Soy capaz. Donde tú hacías 3, yo hago 5. Con lo cual yo te ahorro 2. 2 de cada 100. Pues ahora, si haces al día 1000, al día te estoy ahorrando y ya es una cuestión de hacer la regla de 3. Pero tenéis que ser capaz de hacer ese cálculo. Es lo que quiero que me digáis. O sea, no vale que me digáis que siempre me decís, no, es que yo te doy un modelo al 80. Y porque como siempre habéis oído que un modelo al 80 es bueno, es bueno, pero a ver, un modelo al 80, ¿en cuánto lo amortizo?
porque si necesito toda mi vida para amortizarlo, un modelo al 80 me quedo como estoy, porque a lo mejor de aquí a dentro de 20 años es que he cerrado la empresa. Luego no me interesa comprarme tampoco eso, ¿vale? ¿Lo veis? Y tenemos que ser capaces de hacer ese cálculo. Es lo que quiero que veáis. Que como ingenieros tenéis que vosotros ser capaces de demostrarle el valor que tiene la tecnología que están adquiriendo. Y eso va como parte de ese plan de proyecto. O sea, que le demostráis dónde está, porque un CEO de una empresa tiene que decidir si contrata o no el proyecto. Y para contratarlo tiene que saber exactamente qué le supone. Y vosotros le vais a haber hecho unas cuentas, él se va a hacer otras, pero claro, vuestras cuentas tienen que ser de tal forma que él las entiende y que diga, a ver, es que tú me estás diciendo esto, pero claro, él va a tirar, ¿no? Es que tú me estás diciendo que tiene un 80, pero el 80 se va a convertir en un 75, con lo cual lo que me estás diciendo que es tanto va a ser menos, o sea, que tenéis que jugar también con los márgenes, o sea, que no estamos aquí vendiendo la moto, recordad que estoy intentando vender algo y tengo que ser franco con la tecnología, que yo sé cuándo y yo sé exactamente lo que le supone. Entonces no le voy a vender a la tienda de debajo de la esquina algo, ¿vale? Que le cuesta el modelo más, que va a tener que cerrar al día siguiente porque es que le cuesta el modelo más que, yo que sé, que cerrar el negocio y dedicarse a otra cosa, ¿vale? O sea que eso también tenemos que saber qué estoy vendiendo y a quién se lo estoy vendiendo. ¿Entendido? ¿Sí? Pues a ver, si lo hemos entendido, ¿vale? Bueno, pues entonces yo tengo que os he desarrollado de alguna forma ese template, todo lo voy a subir, no os preocupéis, que os lo voy a subir todo a Moodle. A ver, se está abriendo la plantilla, ¿vale? A ver, esto es como una plantilla de que ya podríais generar en la empresa en la que estuvierais, ¿vale? Pues un plan de proyecto. Y quiero que a ver, la única manera de que seamos capaces de hacer esto, que yo entiendo que no lo habéis hecho nunca, y como tal tenéis la reticencia, ¿no? Pues de hacer algo nuevo. O sea, soy capaz y me manejo muy bien en el ordenador con Python, pero cuando me sacas de mi zona de confort, pues ahora ya lo otro, ahora me cuesta, ¿no? Entonces, pero tenéis que romper esa zona porque quiero que seáis buenos programadores, porque necesitáis serlos, porque si no, no sabéis cuánto se tarda en hacer un modelo, no sabéis los problemas de los hiperparámetros, no sabemos tantas cosas, o sea que tenemos que saber programar, tengo que saber hacer todas las fases del proyecto de Data Science, pero si yo no soy capaz de vender un proyecto, yo no soy capaz de hacer un plan de proyecto, pues entonces no soy un ingeniero, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí un template que quiero que vayamos y vamos a intentar rellenar, ¿vale? Pues si queréis para el proyecto de fraude, ¿de acuerdo? Bueno, la primera parte os la he dejado simplemente porque veáis todos los documentos de alguna forma, ¿no? Pues que a los documentos se le pone el nombre, se le ponen versiones, tienen que tener aprobaciones, pues porque un documento pasa primero por el CEO, luego pasa por no sé quién y no sale de la empresa mientras no tiene las aprobaciones y la firma de X personas. O sea que por eso cuando yo voy a hacer el plan de proyecto también tenéis que tener en cuenta qué documentos van a salir de la empresa para ser entregados al cliente. Porque esos documentos no es un Word que vosotros siempre queréis que escribís sin formato, sin número de páginas, sin estilo, sin logos, sin nada y que lo mandáis tal cual. Ese documento lo hace alguien, se lo pasa a otro alguien, que se lo revisa a otro alguien, hasta que alguien da un ok de que ese documento sale de la empresa, ¿vale? Entonces, y tienen que todos esos alguienes que firman, tienen que estar seguros que ese documento tiene los contenidos, porque a ver, que hemos hecho un contrato y que la otra parte no es mi amigo. O sea, que es como cuando me compro un coche, que cuando no me gusta voy y le reclamo, como cuando voy a la peluquería, como cuando voy y reclamo. No, aquí no es cuestión de hay que no. O sea, no es un documento hay que te he mandado la versión que no era. No, estos somos serios y somos profesionales. Con lo cual ese documento lleva todas esas aprobaciones. Bueno, pues vamos a ver en la tabla de contenidos y vamos a intentar empezar, ¿vale? Yo os la voy a mandar, pero vamos a intentar empezar pues intentando hacer una primera parte. Fijaros lo que lleva este documento, que es ese plan de proyecto que vamos a firmar. Ese plan de proyecto lleva, pues lo que se llama un Executive Summary. Ese Executive Summary, para que lo veáis, es cuando esto llega y vosotros habéis hecho un proyecto que a lo mejor aquí, esto solo es el índice y tiene 10 páginas. Cuando lo hayáis hecho bien, a lo mejor esto tiene 50 páginas, ¿vale? Es un documento súper elaborado.
Entonces llega y vosotros os presentáis a un jefe, pues imagínate, pues a ese médico que os ha llamado, a ese jefe de servicio que os ha llamado, pero para que ese jefe de servicio en ese hospital desarrolle ese proyecto, tiene que hablar con el departamento financiero que tiene que dar el ok, o tiene un jefe que tiene que dar el ok. Entonces él tiene que intentar que ese proyecto vaya adelante. Entonces va a llegar con este documento y le va a decir a alguien, ¿vale? A ese jefe suyo, mira, es que tengo un plan de proyecto que me han presentado, a ver qué te parece, ¿vale? Entonces lo que va a ocurrir es que esa persona es una persona muy ocupada y se va a leer ese Executive Summary. Si ya el Executive Summary no le convence, os digo que va a ir a la basura tal cual y no va a pasar de ahí, por muy buen documento que sea. Con lo cual, es fundamental, por muy bueno que sea el documento que habéis escrito, que ese Executive Summary sea excelente, para que esa persona que lo lee diga vale, o sea, le diga a esa otra persona, vale, ¿cuándo quedamos para que me lo cuentes? Porque si no, es que va a decir, sí, según se lo doy, lo tira, y luego cuando me lo encuentre al jefe por el pasillo le diré, ¿qué pasó de ese proyecto que te dije que quería hacer? Ah, bueno, es que ni lo miré porque no me interesó, ¿vale? Con lo cual, daros cuenta que hasta ese Executive Summary va a ser importantísimo, que no le dais importancia y escribir ese Executive Summary es fundamental. Vale, lo primero que va a tener entonces después del Executive Summary va a ser la definición del proyecto. Entonces ahí vamos a tener una visión, o sea, qué es lo que quiere hacer el proyecto, vamos, o sea, ese business understanding que yo estaba diciéndolos, vamos a tener los objetivos, va a tener el ámbito, tenemos que definir lo que hace y lo que no vamos a hacer en el proyecto, o sea, tenemos que dejar claro lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿vale? Y cuáles van a ser los entregables, eso también es muy importante. Entrego código, entrego modelos, entrego un dashboard, entrego hasta los modelos, entrego también la implantación, o sea, tenemos que ser muy capaces de hacer eso. Lo siguiente que voy a entregar, ¿vale? Es la organización del proyecto. Bueno, pues quién va a ser el cliente al que yo le entrego el proyecto y quién son los interesados de ese proyecto y la gente que va a estar trabajando en el proyecto con sus roles y con sus responsabilidades. Y lo siguiente que tengo es el plan de proyecto, ¿vale? El plan de trabajo del proyecto. Entonces ahí podría poner la metodología de trabajo que yo tengo, ¿vale? Y luego pongo el plan, que ahí lo que voy a hacer es dividir el plan en paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo lo descompongo en sus tareas, ¿vale? Y después voy a hacer pues el plan económico, el plan de recursos y el plan de calidad, ¿vale? Voy a tener, bueno, que lo he puesto aquí como separado, pero debería de ir dentro del plan de proyecto, un plan de riesgos y de contingencias, ¿vale? Y luego yo voy a definir unos riesgos, unos supuestos y unas restricciones, ¿vale? O sea que yo también voy a tener todo eso. Bueno, pues a ver, vamos a empezar haciendo una primera prueba en 10 minutos, ¿vale? O sea, porque bueno, no, a ver, y en 10 minutos no seríamos capaces de escribir, ni mucho menos, nada, porque 10 minutos y más con el nivel de experiencia que tenemos, que es el primero que estamos haciendo posiblemente, según me decís. Bueno, pues vamos a intentar hacer, ¿vale? Simplemente establecer la visión para el plan de proyecto, o sea, me paso del Executive Summary, ¿vale? Entonces, venga, vamos a intentar hacer el apartado visión, que fijaros que os he puesto aquí incluso qué es lo que hacemos ahí. Describimos la visión global del proyecto, ¿vale? Debe de ser algo súper conciso, súper corto y algo que es achievable, o sea, que yo lo puedo lograr. Por ejemplo, pues voy a entregar un modelo que predice el riesgo, voy a segmentar la base de datos de clientes, voy a encontrar factores que determinan las actividades fraudulentas. Bueno, aquí están un poco genéricos porque como no tenemos, esperamos que tiene que ser algo, ¿vale? Que tiene que ser corto, o sea, como lo que es la meta del proyecto, ¿vale? O sea, eso es y luego ya lo vamos a descomponer esa meta de proyectos en objetivos. Fijaros que dice, es muy importante, que esos objetivos tienen que ser SMART, dígase, específicos, medibles, logrables, realísticos y que están en el tiempo en el tiempo del proyecto. Ignacio, tienes el no, que te lo digo porque sí, es que veo que se te está yendo, no, veo que está haciéndote cosas raras, por eso te lo digo, que no sé, pero vamos, solo para que lo sepas. Vale, no, nada. Y por último, pues que están restringidos en el tiempo. A ver, si yo digo, pues claro que ese objetivo, si yo he dicho que el proyecto van a ser 3 meses, pues tiene que poderse realizar en 3 meses, ¿vale? Pues venga, a ver si entre todos somos capaces. O sea, me decís cómo haríais, venga, 2 son y 40
Pues venga, 3 minutos y alguien se atreve a decirme, venga, una frase, todos intentáis decirme una frase de ese proyecto que haríais para la detección del fraude. ¿Vale? O sea, la visión de este proyecto. Y vosotros me decís, por la visión de este proyecto, y alguien me dice, pues es entregar un modelo que es capaz de disminuir los casos, los casos de falsos positivos en fraude un 5%. Alguien me dice, o sea, así como yo he dicho uno, pues ahora todos vosotros me decís algo. Con la frase que digamos, luego vamos a poner objetivos. ¿Vale? Pensadlo, venga, y en 2 minutos os pregunto. O si te lo tenéis antes, me habláis. Os voy subiendo en este minuto a Moodle. Estoy viendo que tenéis en el tema 3, tenéis, o sea, el CRISDM lo tenéis, ¿vale? El documento original, de donde lo podéis descargar. Entonces os lo voy a poner. Vale, os lo voy a subir aquí en procesos de data mining, ¿vale? Porque aunque tenéis las de XDM, pero os voy a subir, ¿vale? Estas. Si alguien lo tiene, me dice que yo dejo de hacer esto. Error conectando al servidor. Pues no me deja. No sé qué le pasa a Moodle. Vale, creo que la tenéis.
Ay, ¿dónde está ahora? Vale. En Moodle ya tenéis, ¿vale? En el tema procesos de data mining tenéis slides del proceso de data science y plantilla del plan de proyecto, al final del todo, ¿vale? Justo antes del tema 3. Vale, bueno, pues venga, a ver, vamos para terminar. A ver, ¿quién me dice? Ay, que estoy aquí hablando sola. Vale, os decía que ya tenéis, ¿vale? En Moodle os he subido al final del tema 2, os he subido tanto la plantilla como las slides de hoy, ¿vale? O sea que ya lo tenéis subido al final del tema 2. Vale, y ahora os digo, venga, pues ahora os toca, venga, decidme, si no me lo queréis leer, ponerlo ahí en el chat, una frase que es la visión. O bueno, o hablarlo y es mejor. A ver, posibles visiones, así como he dicho yo una muy rápida, o sea que tampoco es algo difícil. A ver, Lucía. Pero como no se me ha ocurrido nada, escribimos algo, o sea, igual que yo he dicho una. A ver. Modelo que trata de disminuir lo máximo posible el porcentaje de fraudes de un banco. Venga, pues por lo menos Nuria ha dicho algo y ahora le podemos decir, ¿vale? Porque con algo podemos decir qué nos gusta y qué no nos gusta de la visión, ¿vale? Entonces, vale, la visión va a ser construir un modelo, ¿no? O sea, construir un modelo y vamos a ver, que trata de disminuir lo máximo posible. Y ahora yo te digo, ¿vale? ¿Qué es lo máximo posible? Pues yo te digo. Sí, sí, dime, Nuria. Claro, pero yo te digo, pero es que yo te voy a pagar por eso y yo necesito que tú me digas cuánto es ese máximo posible. Porque claro, tú imagínate que yo me dices lo máximo posible, yo me creo que va a ser cercano a cero y luego yo te pago y tú me dices, ay, es que solo he podido llegar a un 10%. Solo he podido llegar a un, ¿vale? Entonces, Nuria, no me va a valer, o sea, yo no te voy a firmar un proyecto, o sea, es como si yo te digo, un modelo que te va a dar, tú firmarías, vale, un acuerdo conmigo en que yo te digo, págame, que yo voy a intentar al máximo posible que tú seas feliz. En verdad no lo firmarías, ¿no? Entonces yo te digo, no, es que yo te firmo, ¿vale? Que 5 de cada 4 días, ¿vale? Yo te hago feliz. Entonces ya dice, bueno, que 5 días me está haciendo feliz. O que 5 de 4 días te llevo en coche a la universidad. Cosa distinta que yo te digo, págame que yo al máximo posible te voy a llevar. Y luego digo, hoy no te puedo llevar. Hoy es que tampoco. Hoy es que tampoco. ¿Vale? O sea, ¿lo veis? O sea, por eso quiero que veáis cuando escribimos las frases porque ni vosotros lo compraríais. Entonces, un modelo que trata de disminuir no al máximo posible. Y tenéis que pringaros. ¿Por qué? Porque vais a cobrar por ello. Entonces, y porque somos ingenieros. Entonces, claro, como te da miedo, Nuria, dices yo pongo ahí algo y a ver si cuela. No va a colar. No va a colar, entre otras cosas, porque hay un competidor que sí va a decir un 30, un 10 o un 20. ¿Vale? Entonces, bueno, tú tienes que ser capaz de decir eso y decir cuánto me cuesta eso. O podrías decir, un modelo que hace tanto te cuesta tanto y un modelo que hace tanto te cuesta tanto, que esa es otra opción, ¿vale? Pero la realidad es que tenemos que decirlo. O sea, no vale decir un coche que corre lo máximo posible, que ahorra lo máximo posible. No, o sea, no podemos decirlo, ¿vale? A ver, ¿qué estamos diciendo con la de Nuria? Porque gracias a Nuria somos capaces de avanzar. Si no, ¿vale? O sea, hay que intentar en la vida para poder ser, que queremos ser ingenieros, si no, nos vamos a quedar programando Python. ¿Vale? Pues no, no lo que quiero, toda mi vida programando ahora Python y luego me tocará saber qué lenguaje. Pues no, ¿vale? Entonces, y luego, los porcentajes de fraude de un banco. Recuerda que, a ver, Nuria, teníamos, en el fraude había, si yo detecto el fraude, ¿vale? O sea, porque tú vas a disminuir las operaciones fraudulentas, o sea, vas a detectar las fraudulentas, es lo que quieres, ¿no? O sea, tienes que explicarlo muy bien, porque tú tienes que decir si disminuyes los fraudes o si disminuyes que ahora mismo con las reglas que yo tenía en mi banco, yo tenía también que detectaba cosas que no eran fraude y las metía como fraude. Entonces,
tienes que decir si disminuyes solo, o sea, disminuyes el error en la detección de las fraudulentas, si disminuyes el error en la detección de las no fraudulentas, ¿vale? O sea, tenemos que decir exactamente qué es lo que hacemos. Claro, pero como no vamos a decir el falso positivo, tenemos que explicarlo con palabras. Y luego, no de un banco, o sea, de la institución para la que me lo estás diciendo, ¿vale? O sea, lo de un banco es que ya me lo estás haciendo para mi banco. O sea que sí, tu meta entonces sería, imagínate, esto mejor redactado hubiera sido modelo que disminuye un 10%, ¿vale? La detección de operaciones fraudulentas con la tarjeta, por ejemplo. Ahí hubiera estado bien redactado. Ahora será o no será factible y podremos entrar en discutirlo, pero eso sería una buena formulación de la visión. Vale, a ver, Fernán, se atrevía yo creo que a decir algo. A ver, te mojas, pero a ver, Volkswagen saca un coche y dice exactamente, ¿no? Las emisiones. ¿Qué pasa cuando la saca mal? Que le cae una multa. Pues si vosotros decís que el modelo iba a ser no sé qué y luego ellos demuestran que han pagado y que el modelo luego al cabo de 20 días o de 20 meses o de 30 años eso está fallando por todas partes, os puede caer también a vosotros porque no habéis cumplido. O sea, es incumplimiento de contrato. O sea, es que quiero que veáis que firmamos un contrato. Que el plan de proyecto lo vamos a firmar, que esto no es un entre amigos de que yo te hago y uy, es que no me funciona, ay, es que ahora te saco otra versión. No. O sea, alguien va a pagar porque hagáis algo. Y alguien va a usar ese modelo. Y alguien va a usar ese modelo para detección de fraudes. E imaginar lo que le puede ser a ese banco si yo le he dicho que la va a bajar y ahora lo que hace es que la sube. Pues hombre, es mucho dinero lo que está en juego. Pero lo mismo si le digo que cambie la pieza y no la cambia, lo mismo si le digo que le dé el tratamiento y no lo da, ¿vale? O sea, que es que tenemos que ver, o sea, eso es otra cosa que tenemos, que bueno, que ahora está muy de moda, ¿no? La ética y la inteligencia artificial. La ética y el trabajo, o sea, porque esto no es una cuestión de la ética y la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial lo que pasa es que parece como que, como decíamos, no, los modelos al 80%, llegará o no llegará, como estamos hablando así, entonces no parecía que ahí nos estábamos pringando. Pero es que si el coche autónomo que tiene un modelo para decidir a quién pilla o no, pilla a alguien, ¿de quién es la responsabilidad? Es de quien hizo el modelo. O sea, o va a ser la responsabilidad de quien ha puesto el algoritmo en el coche. Hombre, el que ha puesto el algoritmo en el coche tiene responsabilidad, pero se ha fiado de que yo le dije que ese algoritmo tenía una fiabilidad tal de que no pillaba a la gente, ¿vale? Entonces, al final la responsabilidad es de quien hace el modelo. Eso es lo que tenemos que ver, que es como cuando se cae una casa, la responsabilidad es del arquitecto. Pues aquí, si este modelo no funciona, la responsabilidad es nuestra. O sea, y tenemos que ser capaces de pensarlo. O sea, que aquí parece que en informática no hay responsables, somos responsables. Y recordar, un programa operacional que falla y nos damos cuenta en el día a día, con lo cual se arregla porque dices, es que no es capaz de hacer no sé qué. Pero un programa decisional como son estos, que falla, yo le digo al banco que lance algo y ocurre, ¿vale? Que no, perdonad, y ocurre que por una mala decisión, ¿vale? Pues ocurre que el banco entra en fraude, o sea, no en fraude, entra que detecta mal las estas y pierde no sé cuántísimo cantidad de dinero, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, nadie más ha pensado, solo Nuria ha sido la valiente, pues solo tenemos una propuesta, pues igual se la voy a tener que dar a Nuria, porque es la única científica de datos que ha sido capaz de hacer propuesta. A ver, tenéis que ser capaces de hacerlo, porque si no lo escribís, o sea, Nuria lo ha escrito y ahora ya sabe dónde estaba mal escrito. Bueno, ella y vosotros, ¿vale? Si yo lo digo, yo os digo la frase y os la digo bien formulada, o bueno, o mal formulada y os la creéis, pues tampoco sirve de mucho, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de hacerlo para que pasemos, a ver, estamos intentando subir nuestro nivel de madurez y si queremos pasar del nivel de madurez de no lo sé hacer a lo he hecho, como Nuria, lo he hecho un poquito mal, pero ahora Nuria ya está, en ella lo sé hacer mejor, pero si no el resto estamos en no soy capaz de hacerlo y tenemos que subir, ¿vale? Bueno, pues a ver, estamos todos muy cansados posiblemente, lo vamos a dejar si queréis aquí, no sé si tenéis más dudas.